Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en Omnia la Conversación. Hoy con un análisis, reflexión de fin de los tiempos de las campañas electorales con el licenciado Luis Villegas Montes, que como usted sabe, no solamente es colaborador y analista de Omnia, sino de diferentes medios, pero también hoy por hoy tiene el carácter de magistrado con licencia, porque se ha adentrado en una decisión que en su momento, por cierto, ganó en la nota este medio de comunicación cuando decide ir al escenario, al campo de lo político electoral, donde ya tiene una experiencia de muchísimo tiempo. Y sin más, saludamos en esta mesa la conversación de Omnia al licenciado Luis Villegas Montes. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias, como siempre, muy contento. ¿Se ve tranquilo? No, muy tranquilo. ¿O es una apariencia simulada? No, sí, estoy muy tranquilo. De que se va a perder. No, claro que no. Muy tranquilo porque estamos haciendo lo propio para conservar el triunfo. ¿Y sí? Sí, a ver, díganos la verdad, sí, porque a ver, a lo mejor sí han cambiado mucho los escenarios y no en lo absoluto. A ver, la campaña empieza débil, la campaña empieza complicada porque no conocían a la candidata y esa es la única explicación. Porque ahorita vamos a mencionar algunas cuestiones objetivas que no están sujetas a debate, y el hecho de que paulatinamente se haya ido difundiendo cada vez con mayor fuerza y vigor la imagen de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, eso determina en mucho que vayan cambiando las preferencias. Eso por un lado. Por otro, creo que el debate sirvió como un escenario, un escaparate para exhibir los pros y los contras de las candidatas. Desde ahorita le digo, en el análisis más conservador, podemos decir que Xóchitl no ganó los debates porque lo que quiere uno a veces es como una especie de knockout, ¿no? Que no ganes por puntos, sino que sea un knockout. Sí, que es un tema de los analistas. Yo lo he dicho en todos lados. A ver, en los tres debates, la que exhibió un solo modo de ser fue Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum mintió descaradamente. Son mentiras que pueden ser comprobadas en cuanto a inseguridad, en cuanto a precios de canasta básica, en cuanto a no deuda pública por parte del erario, etcétera. Exactamente. Entonces, es una mujer que en los tres debates mintió, y la única diferencia entre el primero y el segundo y tercer debate es que el primero le jalaron las orejas porque no defendió lo suficiente a su jefe, y desde entonces es un hecho público demostrado. La señora, el único discurso es ensalzar y ensalzar. Y para ensalzar a AMLO, pues no hay más que contar mentiras porque no hay nada bueno que decir. Entonces, creo que eso fue evidente. El público pensante es el que lo puede comprender. El que está más allá de una capacidad intelectual, el que su necesidad lo tiene subordinado, pues evidentemente no podemos esperar nada de ese público. El público cautivo por la dádiva, por la limosna, y el público cautivo de su ignorancia y de su estupidez, porque es la única palabra que se puede usar en medios, no se puede hacer nada con ellos, pero no los necesitamos. Creyente de la narrativa. Vamos, porque no tienes capacidad de análisis. A ver, no puedes hablar de PRIAN sin darte cuenta de que Morena es PAN, PRI, PRD. Ese es un hecho. No puedes hablar de un combate a la corrupción cuando tienes la mayor estafa en la historia de este país plenamente comprobada, que es la de Segalmex. Visible. No puedes hablar de mejoras en seguridad cuando tienes una cifra récord, por mucho, en números escandalosos, por lo que se refiere al número de ejecuciones violentas, y si lo vinculas al número de desaparecidos que trató, este gobierno es el primer gobierno que trata de desaparecer desaparecidos, cuando ya no querían sumarlos como muertos, sino como desaparecidos, y manipulan las cifras, entonces ya la cifra se vuelve francamente escandalosa, porque son 100,000 desaparecidos. Si suman los 110,000 desaparecidos a los 180,000 ejecutados, estás hablando de más de 250,000 personas en este país. A eso voy. Estamos hablando nada más de seguridad. Vete a los temas de salud, y hay dos temas incontrovertibles. Uno tiene que ver con las vacunas. Por primera vez en la historia de México, un país que era pionero en poner vacunas para los niños, la cartilla de vacunación, el programa de vacunación de los menores de 10 años, por primera vez en su historia México está en niveles desastrosos, y solamente 1 de cada 3 niños tiene todas sus vacunas. Ese es un hecho. Y 2, es un hecho que retiraste el apoyo a las madres para que los niños pudieran estar en las estancias infantiles. Y 3, vámonos al COVID.
Las cifras oficiales, las oficiales hablan más de 300,000 muertos, cuando el propio López-Gatell había hablado de 60,000, ya sería una catástrofe. En el escenario más extremo. En el escenario más extremo. En su narrativa lo superaste 5 veces esa cifra. Las cifras que el gobierno tácitamente ha admitido habla de entre 700 y 800,000 muertos. Y la que han establecido los analistas, los especialistas en materia de salud, ronda esa cifra. Entre las víctimas del COVID y las personas desaparecidas y las muertas en forma violenta, estamos hablando de más de 1 millón de mexicanos. Eso es seguridad y salud. Si te vas al tema de educación, no quiero entrar a la polémica, no quiero ir a los libros, no quiero ir a nada. Vámonos a los hechos, vámonos a la gente, vámonos a la cuestión sindical. ¿Cómo está cooptado el gobierno por un montón de incompetentes, de maestros venales corruptos, que lo único que quieren es preservar sus privilegios? Porque ese es un hecho y lo acabamos de ver el pasado domingo cuando se prestaron al juego del Zócalo. Es vergonzoso y es penoso. Bien, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de economía, y en economía lo único que podemos decir es que miente el presidente y miente Claudia cuando dice que no creció la deuda. Este año, nada más este año, estamos hablando de más de 2 billones de pesos y ahí están en el presupuesto de egresos. No pueden decir que no ha crecido la deuda. Este es un gobierno en el que históricamente ha crecido la deuda y por último, y lo más escandaloso, no puede negar sus vínculos con el narcotráfico. Y no estamos hablando de Anabel Hernández, estamos hablando del huachicol fiscal, estamos hablando de la investigación pendiente en los Estados Unidos, plenamente acreditada. Ahí está el hermano, se me olvida el apellido, Carmona, el hermano del asesinado asesinado en Nuevo León, en San Pedro Garza García, se va como testigo protegido. Precisamente hablan de los manejos. Si lo vinculas con los datos que presenta Anabel Hernández, que son los mismos que sirvieron para juzgar y condenar a García Luna en Estados Unidos, porque son los mismos datos y son las mismas fuentes. Y ahí es muy sencillo. Si crees en la narrativa, está bien que García Luna esté preso, pero entonces también Andrés Manuel debería estar tras las rejas y tendría que haber sido sentenciado hace mucho tiempo. Quizá ahorita no puede porque es presidente del país, pero tendría que pisar la cárcel. Si no le vas a dar credibilidad al dicho de estos testigos protegidos, en el caso García Luna, tratándose de Andrés Manuel, pues evidentemente entonces tendría que caerse también el caso García Luna. Claro. De tal suerte que en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, de finanzas públicas, de cuidado a la niñez, de transparencia, de corrupción y de vínculos con la delincuencia organizada por parte del gobierno, que lo puedes enlazar en corrupción o en un problema serio de seguridad, el país está quebrado. Eso es lo único que pueden decir. No hay otra cosa que puedan decir, pero voy a su pregunta. Estas circunstancias son las que quedaron exhibidas en el debate. Tenemos 2 cosas positivas. La primera, ese escenario maravilloso que fue el debate, en donde más allá de si Xóchitl noqueó o no, Claudia se exhibió como lo que es una mentirosa contumaz, primero. Y segundo, en donde se dio a conocer la propuesta de esta alternativa que es la de Xóchitl Gálvez. Y vámonos a los números, que fue lo que anuncié cuando le respondí a su pregunta de manera preliminar. Los números fríos son: la única vez que Morena ha obtenido los votos que obtuvo fue en el 18, que fueron 30 millones de votos. De entonces al día de hoy, en la consulta de revocación del mandato, en las elecciones intermedias, etcétera, sus niveles han descendido de manera brutal, y en la intermedia, en la de hace 3 años, casi fue un poquito superior, arriba del 50% de lo que había obtenido. Sus números no son buenos. Sin embargo, a esto voy. Sin embargo, tenemos que examinar el panorama. Vámonos al vivero de los votos. El vivero de los votos está Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Nuevo León y Jalisco. De esos 6 estados, nada más en uno no se juega la elección de gobernador, que es en el Estado de México, pero en los otros 5 donde hay gobernador no va a sacar votos Morena en Nuevo León. No va a sacar Morena votos tampoco Nuevo León se juega gobernatura, no va a sacar votos en Jalisco. Y seguramente va a perder en 3 grandes ciudades, que son Puebla, la Ciudad de México y Veracruz, y no ciudades, perdón, entidades federativas, estados. Va a perder en Veracruz, va a perder en Puebla, va a perder en la Ciudad de México, por un lado. Y por otro, no va a ganar votos tampoco en el Estado de México. Eso te da que en los estados donde más votación hay, Morena lo tiene muy complicado y evidentemente lo va a perder y al tiempo. Y si quiere, terminando este ejercicio, me vuelve a invitar y venimos a platicar los resultados. Pero el solo hecho de que en esos centros
no vaya a obtener Morena votación, es complicado para ellos. Si lo suma a la derrota que va a sufrir en Chihuahua, la derrota que va a sufrir en Aguascalientes, la derrota que va a sufrir en Querétaro, la derrota que va a sufrir en San Luis, la que va a sufrir en Yucatán, por supuesto que tiene un escenario complicado. A eso me refiero cuando estoy seguro de que vamos a ganar. Primero, porque la clase media, y lo estamos viendo, está muy metida en esto, y yo lo he visto, y no sé hasta dónde usted en la experiencia que tiene, que yo sé que es mucha y amplia, pues pero hemos visto a la clase media metida en esta, sí está metida la clase, porque la clase media no vota. Por eso, pero está metido, ahorita tienen los guantes, ahorita están preocupados por el futuro del país. Sí. Y no quiero hablar de las... Y porque mucha de ella votó por López Obrador y está totalmente así es. Yo no conozco una sola gente con 2 dedos de frente que no haya votado por López y que no esté ahorita arrepentida. Que haya votado por López, perdón, y que no esté ahorita arrepentida. A todas las personas que en su momento defendían esa barbaridad de votar por este narcopresidente, toda esa gente que le creyó, yo no sé por qué, pensemos en gente tan talentosa como Denise Dresser, como Broso, como gente que abiertamente mostró su apoyo y que ahorita están arrepentidos. Yo no conozco a ninguna persona de mi entorno que abiertamente no haya reconocido que votó por López y que no esté profundamente arrepentida y decepcionada y preocupada, como bien dice. Esas circunstancias son objetivas. El desencanto de quienes votaron por él, la intromisión fuerte de la clase media en la contienda, el hecho de que se le van a caer los estados donde el vivero electoral, como le digo yo, porque son los más poblados, son donde hay más electores, el desempeño lamentable de Claudia en el debate, porque la pobre mujer no puede más que mentir, mentir y mentir, creo que son todos factores aunados a una mujer carismática como es Xochitl Gálvez, una mujer de risa fácil, de pensamiento profundo. Vienen cuestionamientos idiotas como el chicle y la pronunciación del inglés, de veras es penoso que Morena intente burlarse de Xochitl cuando tenemos un hombre de 70 años que todavía no puede dejar de pronunciar la J y que no puede pronunciar como Dios manda el español. Es penoso todo ese tipo de críticas. El hecho innegable es, hay multitud de videos, de fotos. Xochitl Gálvez hace 25 años estaba dándole de comer a los niños más desprotegidos de 3 regiones del estado, Veracruz, Puebla e Hidalgo, y ese es un hecho histórico. Siendo una empresaria, su tiempo libre lo dedicaba a su fundación, a darle de comer a niños hambrientos, mientras Claudia estaba en la arenga de la universidad, en una izquierda militante y brutal. Por eso decimos que si Andrés era un peligro para México, Claudia también lo es, porque estamos hablando de una mujer fría, calculadora, mentirosa, agitadora, de extrema izquierda. Eso es Claudia Sheinbaum, no es otra cosa. El esquema sí llama mucho la atención, que en esta realidad es no idealidad, es una cosa pues, diferente a la otra. Que fuera esto mejor, pues sí, todos lo deseamos que fuera mejor, pero la realidad es la que usted escribe puntualmente en los diferentes rubros que más impactan a la sociedad. Educación, seguridad, no se diga el tema de salud, es dramático lo que hay en los hospitales. Hemos ido, por ejemplo, a Morelos, al Seguro Social, y hemos retratado la realidad que se vive y que es dramática. No hay camas, la gente está en el suelo, no hay Recuerden por qué se va, y no soy santo no es santo de mi devoción, me cae muy gordo, Germán Martínez me cae gordo, pero recuerden nada más por qué se va. Recortaron el sector salud. Es un hombre que dice, a ver, necesitamos esto, no me van a dar lo que necesito para que esto funcione. Es uno de los hombres, igual que Ursúa, que dicen, vámonos. No necesitaron mucho. 3 personajes destacados que se han distinguido por su trayectoria, por lo menos intelectual: Martínez, Romo y Ursúa. Son de los primeros que se van del Pero han tenido su pecado, porque son ambiciosos. Por supuesto, estoy de acuerdo. Se quieren purificar. Estoy de acuerdo, le concedo la razón. Miguel Latorre y Marco Quesada aquí, los mismos modelos dicen, pues, ¿qué pasó con ustedes? Es muy gracioso. Pero juran ser panistas hasta la muerte y luego se convierten en un tris, en morenistas con un amplio sentido de una izquierda y un comunismo que pues, para ellos es paradójico porque es lo que menos tienen, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno, a lo que quiero llegar es, coincido con eso, ese tropiezo, ese desliz muy grande, garrafal, coincido, pero el hecho es que también son hombres que dicen, se dan cuenta de que esto no va a funcionar y mejor se van. ¿Pero por qué no renunciaron también al Senado y Lili Telles también? No, bueno, a ver, estoy de acuerdo en esa parte la puedes cuestionar moralmente. Yo creo que, a ver, nuestra clase política no está hecho de santones, ¿no? El que no cae tropieza y el que no tropieza resbala, pero a lo que quiero
dejar en claro es que yo prefiero a alguien que desiste y desde su posición o trinchera de poder reclama, a quien sigue ahí mamando de la ubre, ciego, sordo y mudo ante el desastre de administración que ha sido la presidencia de Andrés Manuel. Creo que es preferible, por mucho. Es cuestión del análisis del personaje. Muchos podrán estar de acuerdo con eso porque se suma a un objetivo común de quitar este gobierno y recomponer el camino. Pero volviendo a su pregunta primigenia, entonces esas son circunstancias objetivas: el triste y pésimo desempeño de Claudia, el crecimiento exponencial de Xóchitl, los pésimos resultados de la administración, la clase media metida ya con los guantes. Creo que todos son circunstancias. Y el voto oculto de la clase media. Bueno, y eso iba, y con eso quería rematar. Y vea usted las encuestas, ese es el voto del miedo. Y lo digo por experiencia, yo he estado litigando literalmente de Yucatán a Baja California electoral. A ver, cuando el porcentaje de no sabe, no contestó es tan elevado, es gente que teme manifestar su inclinación electoral. Ese voto oculto es al que yo más le apuesto. Por eso estoy tranquilo en la parte electoral. No me pregunte de la parte jurídica, porque esa es otra cosa. Y se lo digo con todas sus letras, y además usted ya lo sabe, nos vamos a estrenar aquí en su medio como editorialistas. Bien, uno de los planteamientos fundamentales es, y esto es verdad, tenemos que cuidar la clase media en la elección que viene. ¿Por qué? Porque como nunca, a diferencia de lo que dice el presidente, que es un mentiroso contumaz, no van a ser, no es cierto, miente, las elecciones más limpias de la historia, son las más puercas en las que yo me he enfrentado. Porque todos los fenómenos que yo estoy viendo en este proceso, yo los había enfrentado por separado en otras entidades. Había visto una presidencia comprometida con su partido, había visto algún estado, algún municipio, algún candidato vinculado con el crimen organizado, había visto algún organismo electoral parcial, pero todo junto. A un INE completamente sometido y sojuzgado por el presidente Tadei es una vergüenza para todos sus antecesores, es una vergüenza, es una pena. Esa mujer enloda el nombre de Woldenberg, el de Luis Carlos Córdoba, Ugalde. el de Luis Carlos Ugalde, nuestro paisano. Esa mujer enloda esos prestigios, es vergonzoso. Es vergonzosa la sumisión de un tribunal que no es capaz de determinar que el libro de Andrés Manuel en campaña, donde ensalza sus supuestos méritos, donde ataca despiadadamente a la oposición, que digan que ese ejercicio de libertad de expresión es una falacia, es una mentira. ¿La mañanera? La mañanera, lo que acaba de decir el hombre ayer, dijo que era un referéndum, un plebiscito, porque estaba, lo que iba a juzgar el pueblo de México era la permanencia de su modelo o no. Eso es propaganda descarada, vil. Y de esas tiene más de 30 recomendaciones. El señor es incapaz de cumplir la ley, lo ha dicho, textualmente lo ha dicho en la mañanera. Dijo dos cosas fundamentales. La primera cosa que dijo es que él estaba por encima de la ley, literalmente lo dijo. Claro. Y dijo, no me vengan con que la ley es la ley. Su calidad política y moral están encima de la ley. Así es, de tal suerte que por primera vez en la historia de este país, desde hace 25 años, no veías a un presidente con 30,000 siervos de la nación haciendo campaña a favor de su partido y sus candidatos. Eso no se veía desde el PRI de los 80. Así es. Ayer decía Luis Carlos Ugalde. No se veía desde el PRI de los 80, miente el presidente. Tiene a un ejército pagado con el dinero de los mexicanos haciendo campañas a favor de su partido y de sus candidatos. No se había visto como nunca al narco metido en una elección de carácter general. Ese es un hecho. Se está recordando lo de Sinaloa, ¿eh? Por supuesto, y tiene que recordarse porque ahora es ese mismo narco el que tiene un acuerdo con esta presidencia que encabeza Andrés Manuel, cuya candidata es Claudia Sheinbaum. Y no nos había tocado ver a un INE, porque no existía, no lo fue el IFE y no lo había sido el INE. En este proceso lo es. Es un órgano sometido, igual que el tribunal, a las órdenes del presidente, de tal suerte que esta es por mucho la elección más sucia, más cochina, más puerca, más marrana, todas son sin arreglo. Inequitativa De todos los tiempos. Miente el presidente, vuelve a mentir, de tal suerte que si usted me ve tranquilo es porque creo que electoralmente vamos muy bien. Si me pregunta cuál es mi inquietud. O porque está poniendo cara de póker como político, porque se va a perder. Yo no tengo porque cara se de va a póker. perder. ¿Qué Lo que menos tengo yo es cara de póker. Yo estoy con que me acuerdo mucho, en paz descanse, un buen amigo que fue
diputado de Parral, ya falleció, también fue alcalde, Manuel Avitia, y era diputado local. Entonces era muy gracioso porque sí, yo era coordinador de asesores, era el jefe de asuntos legislativos, perdón, de aquel congreso, estaba hablando del 92, 93. Claro. Íbamos bien en el debate y entonces Manuel estaba muy contento y muy, era lo recuerdo usted, era blanco, ajá, sonrojado, un poco robusto, ya no decir gordo porque ya no es polite decir gordo, okay, ni negro, ni bueno, un montón de cosas, pero total, pues era robusto y muy blanco, y entonces íbamos bien en el debate y estaba muy contento. Y entonces iba mal el debate, entonces agarraba la corbata y se agachaba. No, yo soy como él, a mí se me nota todo, se me nota el coraje, se me nota lo contento, se me nota lo triste. Sí lo conocemos, ¿verdad? Pero bueno. Y lo digo además. Son cosas. Déjeme decirle antes de irnos a esta primera parte y anunciar la segunda en esta entrevista con el licenciado Villegas, magistrado con licencia para entrarse en estos campos que tanto le apasionan, por eso anda aquí en este menester, pero también hay un detalle sentimental donde viene una pregunta interesante después de esta pausa, únicamente haciendo el referente de que hubo una entrevista cuando él prácticamente crea el escenario, los grupos de los Xochitl Lovers. Usted recordará esa entrevista, él fue, y ahora estamos terminando los tiempos, ya al cuarto para las 12 de la cita con las urnas, este esquema que iniciamos con los Xochitl Lovers. Ténganlo en consideración, porque de esto vamos a hablar en la segunda parte de la conversación.